este fin, donde se mezclan dos sueños de este personaje, manifestar nuestras vanguardia del Islam y haber luchado en Afganistán. Mire, cuando usted dice que utilizara Yamal Amidan para este fin, ¿a qué se está refiriendo cuando dice la palabra fin? ¿No será una reivindicación que hace? ¿En qué folio, señor letrado? 60.921. En el segundo párrafo. No, al final. Vamos a ver. El último. Ajá, ya. Vamos Roberto, por favor. Estamos hablando del de la muestra 30, muestra 80, ¿no? Es el que el documento al que usted se refiere. Este vídeo es en el que aparecen 3 personas y en el que establecen y ahí no se hace mención para nada a Abu Dujan al-Haqqani. Nosotros consideramos que si efectivamente de los 3 documentos, dejando aparte el inconcluso del vídeo de Leganés, en todos aquellos que no participa precisamente Yamal Amidan se hacen en nombre de Abu Dujan al-Haqqani, y en el que él participa y además va con los elementos característicos del portador del libro y el portador del arma, aparece ahí en una condición de emir y como jefe en función de lo que es la situación, vamos, más o menos lo que es la tradición musulmana en un momento determinado. Generalmente los emires, incluso pues hay libros que a los que se puede hacer referencia bastante conocidos, en los que efectivamente los emires y demás llevaban su portador del libro y en algunos momentos el portador del alfanje. Eso fue objeto también de un informe que nosotros hicimos sobre esas consideraciones. Por lo tanto, es decir, si en todos en los que no aparece Yamal Amidan se hace en nombre de, y en el que él aparece parece ser que habla en nombre propio, nosotros llegamos a la conclusión, y es lo que plasmamos aquí, de que probablemente la persona, y además lo hace revestido con las características del emir, con bandera, con el portador del libro y con el portador del alfanje, que probablemente pues sea él y habla de propia autoridad. A esto exactamente que usted acaba de contar es a lo que se refiere cuando en la página 161 de su informe, folio 60.919, al final de esa página se dice que como en los vídeos de Leganés no se hace referencia a este nombre, refiriéndose a Abu Dujan al-Haqqani, como si el tal Abu Dujan al-Haqqani fuera Yamal Amidan. Y acaban esa frase diciendo, por cuantos han conocido a Yamal Amidan y están dispuestos a hablar, señalan que él siempre fue jefe y no admitiría a otro. Efectivamente, esa era nuestra consideración. Bien. Vamos a ver. Con respecto al fax, no sé si ya lo ha contestado, le pido perdón si le reitero la pregunta. ¿Ustedes llegaron a saber quién es el autor de ese fax? Porque es un fax manuscrito. Efectivamente, al menos el que escribió, el que se envió a la ABC. Fue identificada su letra como correspondiente al tunecino. Sarjan el tunecino. Sarjan el tunecino, sí. Ese fax también aparece firmado, aparece también la referencia a Abu Dujan al-Haqqani. También, efectivamente, a posteriori de los vídeos de Leganés, que como hemos dicho son del día 27, el otro se envía el día 3 al diario ABC, y además creo que está fechado día 3, se insiste también de nuevo con el Abu Dujan al-Haqqani. Oiga, ¿qué significa el Afghani? La coletilla, la última. En el lenguaje habitual de los islamistas significa de alguien que ha luchado en Afganistán. ¿Solo que ha luchado en Afganistán o también se refiere a alguien que pueda ser originario, es decir, que haya nacido en Afganistán? También podría ser, en un caso. Miren, ustedes en el informe también mencionan que por parte de la UCIE se estaba investigando, lo reflejan así, sí, que Yusef Belaj, mi patrocinado, pudiera ser Abu Dujan. Sí. Esta conclusión, después de lo que ha dicho al respecto de Yamal Amidan y de Sarjan, ¿cómo la obtienen ustedes? ¿Cómo la sacan ustedes? Nosotros lo planteamos ahí porque es una cuestión que debe conocer el tribunal y que lo debe, y precisamente el juez instructor a quien va dirigido este informe. Nosotros lo planteamos, nuestra visión. Ya. Pero ustedes no concluyen que Abu Dujan al-Haqqani sea Yusef Belaj. No, decimos lo que decimos, que se está investigando. De hecho, lo que le pregunta el letrado es por qué hipótesis se inclinaron más, claro. Nosotros por la que estamos defendiendo.
¿Cuál es la que están defendiendo? La que estamos defendiendo es de que efectivamente si en los demás casos no se ha producido, en los demás casos se ha producido la reivindicación en nombre de, y en la que aparece Yamal Ahmidán, además revestido precisamente de toda la simbología islámica correspondiente, no se hace en nombre de nadie y él aparece ahí en condición de emir, entendemos que seguramente pues el emir es él. Esta es la conclusión que a nosotros nos parece más lógica, porque tampoco entendemos, creo que... La conclusión más lógica es que es Yamal Ahmidán. Que sea Yamal Ahmidán, sí. Para nosotros. Para ustedes, claro. Una última cuestión. De hecho, ustedes en la página 136 de ese informe, que sería el folio 60.894 del sumario, incluso reflejan que no hay constancia de que Yusef Velaz haya combatido en Afganistán. Lo digo al hilo de lo que ha dicho de la coletilla del Afgani, que se refiere a alguien que ha combatido en Afganistán. ¿No les constaba que Yusef Velaz hubiera combatido en Afganistán? En función de los datos objetivos que nosotros disponíamos en ese momento, no. Ni que tampoco hubiera nacido en Afganistán. Desde luego parecía que no, era marroquí, ¿no? Muy bien, no hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia, señor, una única pregunta. Sin embargo, sí le consta, porque en algún sitio de su informe lo he leído, que por el contrario era un viejo sueño de Jamal Ahmidán ir a luchar a Afganistán. Esto lo afirman ustedes en su informe. Lo acaban de leer precisamente en el folio 60.921, es lo que pone, que era uno de sus dos sueños. Sí, efectivamente, y nosotros lo hacíamos en función de Se acaba de ver en pantalla, además. Claro, pero esa afirmación tiene como fuente el estudio, la documentación... la declaración que se nos había hecho por parte de la mujer de Yamal Ahmidán. Bien, gracias. Sí, con la venia, la defensa de Othman el-Kanawi. Vamos a ver, ustedes en su informe, en el folio 60.823, respecto de la finca de Chinchón, dicen ustedes que, entre otras personas que acuden a realizar las obras de acondicionamiento, va Othman el-Kanawi a quien consideran persona de su entorno delictivo. ¿De dónde obtienen este dato ustedes? En función de las investigaciones que se habían realizado por parte del Audico, pues y además no solamente eso, sino por lo que se deduce de las propias transcripciones que se cogieron allí, ¿no? Bien, pero esas llamadas, ustedes saben que están intervenidas, las del teléfono que se le atribuye a Othman el-Kanawi, desde diciembre hasta el día 10 de marzo, ¿no es cierto? Desde diciembre. Y entonces, ustedes pueden precisar exactamente qué tráfico de llamadas existe antes del mes de febrero con Yamal Ahmidán, entre la persona a la que se le atribuye esa tarjeta intervenida y Yamal Ahmidán. Vamos a ver si entiendo lo que me quiere preguntar. Si nosotros sabemos la actividad de Othman con anterioridad a la fecha en la que se produce la intervención telefónica. No, si el tráfico existente entre el teléfono que se le atribuye a Othman el-Kanawi y el de Yamal Ahmidán es anterior a febrero de ese año, que es cuando en realidad ustedes mencionan desde el 6 o 7 de febrero, que es cuando comienzan las obras de acondicionamiento, que es cuando comenzaría el tráfico de llamadas entre Othman el-Kanawi y Yamal Ahmidán. El tráfico que tenemos relacionado de Othman el-Kanawi figura en el informe general de tráfico de llamadas. Ese es el tráfico que tenemos y que hemos estudiado. Bien, y en ese no... permite, eso se ha planteado esta mañana, señora. Es una pregunta para la pericial de esta mañana, no para la de esta tarde. Perdón, señoría, pero es que en este es donde se saca la conclusión a raíz no se de saca las la llamadas. conclusión, se hace una referencia en un solo párrafo en el folio 60.823. En cualquier caso, señoría, si me permite, creo que en las transcripciones del Audico queda suficientemente acreditado que Othman estaba en relación con el hermano de Yamal, con Abdelillah, y que luego después, precisamente desde Abdelillah, me parece recordar, es cuando se va con Yamal precisamente por el 5 o el 6 de febrero, precisamente para esta actividad. Y si no recuerdo mal, algo de eso ha debido decir en la testifical, ¿no? Otra pregunta, señora. Bien, vamos a ver, también en relación con su implicación religiosa, como ustedes le quieren llamar, ustedes hacen referencia a alguna conversación en la que se dice que comienza a rezar y que deja de salir por las noches.
Y esta es la que de la que toman nota en el informe y la que hacen constar. Pero es que hay otras en las que en las que él mismo dice que solo reza cuando está con esas personas o que no le interesa en absoluto el tema de los barbudos, como ellos llaman. ¿Por qué se decantan ustedes por esta? ¿Por esta que hacen constar en la que dice que comienza a rezar? Vamos a ver, creo que esa, si no recuerdo mal, porque no forma parte de este informe y tampoco lo conozco con profundidad, pero y actuando de memoria me parece que esa precisamente es con Abdelillah Midán, ¿no? Su relación anterior creo que para mí era suficientemente sincera. Esa era la persona con la que trabajaba, era la persona de su confianza, y cuando es precisamente él el que le pregunta sobre los barbudos, y él le contesta pues en la manera que le contesta, diciendo eso que nosotros hacemos aquí referencia, teniendo en cuenta que de alguna forma era su supuesto compañero de trabajo. Entendemos que le estaba diciendo de forma clara aquello. También podría decírselo porque era el hermano de Yamal, ¿no? Pero en fin. Y en relación, en el folio 6848, en lo que ustedes, la conclusión que sacan, voy a mirar a ver exactamente si es dentro de las conclusiones. No es aún en las conclusiones. Pero sí dicen ustedes que todas las personas que trabajaban en Morata están al tanto de la existencia de explosivos, y luego deducen que siendo musulmanes pues ellos ayudarían a la yihad con sus medios, ¿no? Hasta el punto dicen que les permitieran sus convicciones religiosas. Ahora bien, ¿cómo deducen esa religiosidad de Othman el-Kanawi? Solamente por esa conversación, por una sola conversación en la que dice que va a rezar, porque hay otras en las que no lo dice. Creo Lo contrario. si por favor me pudiera decir la página de nuestro informe, porque es que no lo tenemos referenciado. Sí, en el 6.848, en un párrafo en negrita. Señora, 6.000 no puede ser. 60.000, perdón. No, me refería no el del sumario, si podía ser del de nuestro informe, porque no tenemos la referencia del sumario. Es la página 90, eso. 90. La que se corresponde con el folio de sumario que dice la señora letrada. Y luego ya mientras lo busca, le aclaro que en la conclusión 41 ustedes dicen que simultáneamente a la realización de las obras allí se produce un proceso de formación, el proceso de formación señalado por Al-Qaeda, referido a mi cliente, cuando las obras se han desarrollado en 20 días. Es el primer párrafo de la página 90 de su informe. Lo que ocurre es que solo las dos primeras líneas hacen referencia a lo que dice la letrada. Tendrán que ir a la página anterior. El párrafo, perdón, señoría, en el que... El párrafo de la página 60.848 es el segundo, que está en negrita en su informe. El de la conclusión 41. Sí, en relación con el primero. El nombre de su cliente aparece en el primero. Sí. Claro. Es que en la página 91. Página 90 de su informe. Verán que hay un... Roberto, por favor. La 90 me parece a mí lo de los perfiles de... Roberto. La señora letrada le está preguntando por el párrafo en negrita. ¿Lo ven ahí en pantalla? Por este párrafo. Aunque el nombre de su cliente aparece en el primer párrafo, también en relación con otros datos. Folio 90, página 90 de su informe. Para que vea la página, vamos, yo creo que la he visto bien, que era la 90. Ahí la tiene. 90, es que no coincide con los que tenemos nosotros. Ninguno de los dos. Vamos a averiguar. Bien, señora. Bueno, de todas formas, yo creo que lo que... Si por favor me pudieran leer el texto exacto de lo que decíamos, que desde aquí tampoco lo ven. No se preocupe. No, ahora mismo no lo puede ver porque está muy pequeño. Así, con la pregunta de la letrada es suficiente, señora, por favor. Sí.
Lo que dice es que porque afirman ustedes que todos los que estaban en la finca de Morata tenían que estar al tanto de lo que pasaba en la finca de Morata, eso por un lado. Y porque afirman que eso en relación con que eran musulmanes y rezaban, pues conduce a la conclusión que usted le lleva de que todos estaban enterados de todo lo que pasaba en Morata. Vamos a ver, establecemos, me parece, una serie de elementos que están ahí. Primero, que dentro de la casa se forra, ¿no?, de madera, lo cual determina que bueno, que por qué precisamente se hacen esas inversiones en una casa si no es precisamente para disimular una serie de actividades. Por las declaraciones que se hacen, allí estuvieron entrenándose, tenían equipos de musculación, etcétera. En función de lo que se encuentra dentro de la finca, posteriormente hay detonadores explosionados dentro de determinadas ruedas. Allí hay, por lo tanto, toda una serie de actividad que efectivamente nos indica de que allí debieron estar preparando. Ellos estuvieron allí con fecha posterior a la traída de los explosivos y resulta difícil, tanto en el caso de Hamid Hamidán como en el tema de Othman, que no vieran aquello. Othman sube y es de suponer que, pues, según en función de lo que se ve, que terminan en Morata, pues debió ver descargar aquello, ¿no? Bien, señora letrada, ¿algo más? Sí, porque la pregunta no me la ha contestado, señoría, exactamente. Yo lo que le pregunto es, ustedes dicen que ellos, o por lo pronto mi cliente, Othman El Kanawi, le consideran musulmán, porque dicen que se sometió a un proceso de formación en los 20 días que estuvo realizando las obras de acondicionamiento. Eso lo dicen en su conclusión 41 en el folio 60.863. ¿Cuál es la pregunta, señora? La pregunta es, ¿de dónde les surge a ustedes la situación o el hecho de que efectivamente se hubiera convertido en 20 días? Como para llegar a ser musulmán y llegar a aceptar la yihad de una persona que no tenía ni siquiera formación religiosa, ni rezaba, ni nada de ello. Bien, eso es una afirmación de la señora letrada, naturalmente. De todas formas, señora letrada, tal como está formulada la pregunta, me obliga a decir que es capciosa, porque los datos los tiene usted en el folio 89, en la página 89 del informe. Los datos que los comparecientes dicen que son relevantes. Luego ya veremos. De los que está el viaje a Burgos, está el que al parecer le pide un arma, están otros datos. Entonces no puede usted sacar una frase de un párrafo y preguntar sobre una frase de un párrafo. Descontextualizada, porque claro, naturalmente perdemos. Aparte que le insisto, ellos lo que han hecho es tomar la información que les dan otros compañeros de otros atestados, de otras investigaciones, no hacen la investigación. Lo afirman porque lo afirman las fuentes que han manejado, como han dicho antes. Es cierto, señoría, pero yo la pregunta que le hacía al principio, y era el por qué se habían decantado por una frase pero de si es una que no llamada. se decantan, señora, a ver si comprendemos cuál es la función de los comparecientes. Vale. Son unos meros recopiladores, ordenadores y depuradores de las contradicciones entre distintos informes policiales o de investigación y otro material que han dicho que le aportó el juzgado. Nada más. De acuerdo, por lo señoría. tanto, lo que se trata es de que ustedes, a la vista de la prueba ya practicada, a la vista de los datos que tengan, puedan enfrentar o confrontar sus datos y plantear alguna contradicción y decirle, bueno, ¿por qué dice usted esto? Si tal testigo dijo esto, si tal, me explico, si tal documento dice lo otro. De eso se trata, esa es la misión de la prueba. Pero Otra cuestión, señoría, otra pregunta que quiero hacerle. En relación con la subida de Othman El Kanawi, según se afirma en el informe, hacia Burgos, dicen ustedes que Yamal le pide, lo deducen en el informe, que le pide cobertura armada. Ustedes saben si, porque del informe lo que surge sí es que se sigue el rastro de los teléfonos de Yamal y de Mohamed, pero no de Othman. Si continúan juntos todo el trayecto, esos vehículos, el vehículo en el que va Othman El Kanawi y el de Yamal Hamidán, por lo menos. Me parece que era de lo del informe de esta mañana. Y bien, no... pues si es de esta mañana, que además han contestado esta mañana, otra cosa, señora letrada. Además hemos visto hasta los segundos de la llamada. Sí. Sí, en el folio 60.794 se hace referencia a el momento en que la Guardia Civil detiene. No, a ver, un segundito, que voy a ubicarme en él. Vamos a ver si se hace referencia al momento en el ¿En qué folio, que señora?
En el folio 60.794. Es que se dice que... Ese folio no se corresponde con ninguna información, es un listado en árabe, creo, porque no lo veo ni bien. ¿No? Y además, si no me equivoco, es la parte 2 del informe general y estamos en la parte 1 del informe general. No, es el 60.794. El 60.794. 60.794. Ah, sí. Eso es otra cosa. No sé qué he dicho. Me había entendido 974. Sí, ¿qué quiere preguntar? Sí, vamos a ver. Cuando se habla de la detención por la Guardia Civil 600 metros más adelante de haber sido detectado por un radar, se le extiende una multa y se establece aquí, bueno, a nombre de quién se extendió la multa y demás por la Guardia Civil. ¿Esto ustedes lo saben de algún atestado, de algún informe que les haya extendido de la Guardia Civil? ¿Les consta si la Guardia Civil revisó el vehículo o algo de eso? Nosotros partimos precisamente de la información que en un momento determinado aporta la Guardia Civil. Es un informe que nosotros tenemos y desde luego no nos consta lo que usted pregunta. De acuerdo, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia. La defensa de Rabbi Osman. Yo solamente le voy a preguntar sobre el análisis que hacen de las reivindicaciones. Mire, ustedes hablan, si no me equivoco mal, de 5 reivindicaciones diferentes. Bien, ¿cuál es la pregunta? Las conclusiones, después del análisis de estas 5, concluyen que todas ellas pertenecen a de la misma fuente, de la misma organización, todas ellas, de esa red desorganizada o común que ustedes han denominado antes, red de redes que funcionan por Internet, todo procede de ahí. Vamos a ver, las brigadas de Abu Hassan al-Marri no son precisamente el grupo de Abu Dujan al-Ghani, en principio. No, lo que le está preguntando si todas esas reivindicaciones ustedes le llevan a que todo es Al-Qaeda, aunque no ha mencionado la palabra. Sí, para nosotros, en cierto modo, sí. Bien. Entonces, ¿cómo explican? En la primera la reivindica el Escuadrón de la Muerte. La primera es la brigada de Abu Hassan al-Marri, Sí, del el 11 de marzo por 3. correo electrónico. Este correo electrónico al periódico enviado a Londres es el que antes han dicho que no saben nada de la procedencia del correo. No se pudo determinar que nos conste a nosotros. ¿El periódico de Londres les mandó a ustedes el correo, el fax, el correo electrónico para ver su contenido original del correo? Creo que la policía británica se la entregó en la Embajada de España y se envió a Madrid. Bien, ahí no hablan ni de Andalucía, ni de Al-Ándalus, ni de Madrid. Ahí hablan solamente de España. ¿Es así? Sí, efectivamente. En la cinta de vídeo del 13 de marzo, ahí no hablan de España, ni de Al-Ándalus, ni de Andalucía, ni del gobierno de España. Hablan solo de Madrid. ¿Es así? Vamos a ver. Bien, esos datos están ahí. ¿Cuál es Sí. la pregunta, por favor? ¿Cómo explican que en los 5 comunicados en todos ellos hablan de cosas diferentes y eso para ellos, si para ustedes tiene alguna simbología? El primero hablan de España, el segundo de Madrid, el tercero de las tierras andaluzas, el cuarto de Al-Ándalus y en el quinto hablan del Estado español y del gobierno de España. ¿No es que todos proceden de al menos las personas que lo redactan o los grupos que lo redactan son diferentes? No, vamos a ver, hemos diferenciado los que hay unos y otros. Además hay un hecho que supongo que en la pericial correspondiente a la información caligráfica, es decir, los peritajes caligráficos que se han hecho, aparecerá. También aparecen en el Leganés bastantes documentos que son precisamente borradores de estos comunicados. Quiere decir, tanto creo que del día 11 como de los del día 27, como el que se envía al diario ABC. De ellos hay trozos y en algún caso de alguno de estos comunicados hay 2 o 3 y además están con tachaduras, correcciones, Sobre etcétera. eso versa la pericial 47.
que va a ser esta misma tarde si llegamos a ello. Antes han hablado de que sí había relación entre los de Abu Hafs al-Marri y las reivindicaciones que se han hallado aquí en Madrid, porque unas rompen la tregua decretada por los anteriores. Efectivamente, es una de las conclusiones que nosotros apuntamos ahí y entendemos que existe una correlación y que unos obedecen a los otros o, desde luego, están en la misma sintonía. Bien, entonces explíqueme por qué. Vamos a ver, en la cinta del vídeo de la mezquita, ahí amenazan en el decreto de tregua. Dicen, según su traducción, si no cesáis en vuestra injusticia de las muertes de musulmanes, volaremos vuestras casas por los aires, ¿no? En el del 15 de marzo, en el fax de Abu Hafs al-Marri, es donde decretan la tregua, suspensión de todas las operaciones en tierras andaluzas. Sí. De momento. ¿Por qué? ¿Cómo explican que en la cinta de vídeo de Leganés, que encuentran, por supuesto, por el 3 de abril, pero que ustedes dicen que fue realizada el 27 de marzo, ahí dicen, no rompen la tregua, sino que dicen, si no salís de las tierras musulmanas de Madrid y Mediata en una semana, a partir de la fecha de hoy, amenazamos con nuevos atentados. Y sin embargo, en el del 3 de abril es donde dicen que anunciemos la anulación de la tregua. Sí, porque era han anunciado tregua ya en dos ocasiones, y en la última anuncian la suspensión de la tregua. ¿Ustedes por qué relacionan que es con la de Abu Hafs al-Marri y no con la del propio vídeo de la cinta de Leganés, que no fue? Es que ahí no declara tregua, ahí lo que dice es que rompe la tregua si no se cumplen unas condiciones, el del día 27. La condición que pone no es si no salís de tierras musulmanas de manera inmediata. Vamos a ver lo que dice la muestra 30 del texto, si lo encontramos. Dice, tras comprobar que la situación no ha cambiado y después de que vuestro nuevo gobernante anunciase la apertura de su mandato con más lucha sobre los musulmanes y el envío de más tropas cruzadas a Afganistán, las compañías de la muerte y Ansar al-Qaeda han tomado la resolución de seguir la senda de la bendita yihad. Bien, por lo tanto, perdone, en contra de lo que usted ha dicho antes, lo que se refiere es a la salida de Afganistán, en el de ruptura, digamos, de eso que se llama tregua. Puesto que ya se había anunciado históricamente, cronológicamente, se había anunciado la retirada de Irak. ¿Es cierto? Sí, sí. O sea, la ruptura de la tregua, ¿a qué lo achacan estos individuos? ¿Cuál está leyendo? Aquí estamos hablando precisamente del texto del día 27, el del 27 de marzo, en la que se supone que Yamal Ahmidan. O sea, en ese texto del 27 lo que dice es que si no se sale de Afganistán volverán a atentar. En este caso, sí. Bien. Continúe, señor letrado. No, pero continúa en el párrafo siguiente, dice que dice, y por ello ha decidido la brigada que se encuentra en Al-Ándalus no salir de aquí hasta que no salgan sus tropas de las tierras de los musulmanes de manera inmediata y sin condiciones. Y si no lo hacéis, en el plazo de una semana a partir de la fecha de hoy, continuaremos nuestra yihad hasta el martirio en la tierra de Taref Ben Ziad. Bien, ese es el 27 de marzo. Esa es la referencia. Generaliza a todos los territorios musulmanes. Y en el fax al periódico madrileño el 3 de abril dicen, anunciamos la anulación de la anterior tregua. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que se refiere a la tregua que dicen ustedes decretada por Abu Hafs al-Marri y no esta? Que han decretado la tregua dos grupos diferentes en dos fechas diferentes. Que nosotros sepamos, no sé dónde anuncian estos la tregua, porque simplemente lo que dicen es que vamos a volver al camino de la bendita yihad, dicen. Lo cual quiere decir que eso lo que dice es que van a volver a la lucha armada. Primero, lo habían dicho el día 13, en el del día 13. Después viene el documento de las brigadas de Abu Hafs al-Marri que ordenan una tregua precisamente a las brigadas de la muerte que están en Al-Ándalus o que están en España, y luego después viene la de ellos diciendo que bueno, que pese a eso dice
No, sí, que lo condicionan a si en exactamente, una semana no dicen que si en una semana no se cumple, que ellos vuelven. Señor letrado. Vuelven de nuevo, lo cual quiere decir que van a romper la tregua anterior que ellos, en la que están ellos. ¿Que usted considera que es la que han mandado al 15 de marzo? Sí, señor letrado, se puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo que afirma. Sí, es lo que nosotros entendemos. No voy a seguir. La otra cosa es que no, precisamente no hay por qué estar de acuerdo con lo que digan. Para eso está usted, para luego discutirlo. Pero eso es lo que afirma. Sí, analizaremos en el informe. De todas formas, si me permite el señor letrado, le recuerdo que el fax al periódico ABC se mandó el 3 de marzo del 2004. El vídeo, el 3 de abril, perdón. El vídeo se grabó el 27 de marzo del 2004. Nos hemos planteado las razones de por qué ese vídeo no se difundió, como se difundió el de que tiraron en la papelera de la M30, y no hemos podido llegar a ninguna conclusión. Puede ser que ellos tuvieran pensado reivindicarlo a través también de la entrega o de retirar o tirar el vídeo en algún otro sitio para que se recogiera, y al final decidieron hacerlo mediante la comunicación vía fax al periódico ABC. O sea, que esas son las razones. Pero se lo fundamentan en algo, eso piensa como una posibilidad más, ¿no? Sí, claro, es una opinión, una conclusión a la que llega la compareciente. Vale. Mire, el del 15 de marzo, que se manda un fax al periódico de Londres y un correo electrónico a otro periódico de Londres, ahí tampoco se les remitió a ustedes ni el fax de ese periódico ni el correo electrónico del otro periódico. Efectivamente, no se nos remitió nada, solamente teníamos conocimiento, y así se había reflejado en los anteriores documentos de análisis, la información periodística. El texto completo no lo teníamos y en este caso, pues bueno, cuando se encontró el texto lo comparábamos precisamente en el informe que hicimos. Pero para analizar las reivindicaciones del atentado más importante de Europa, ¿no consideraban importante tener físicamente las reivindicaciones tal y como habían llegado a los periódicos? Es una cuestión que yo no le puedo dar. Es decir, nosotros en ese momento lo encontramos, estábamos recogiendo toda la documentación que teníamos. Precisamente había multitud de detalles que íbamos analizando poco a poco, y cuando nos encontramos con esto, porque dábamos por supuesto que las informaciones periodísticas en un momento determinado reflejaban exactamente lo que decía aquel informe, pero no teníamos una comunicación oficial. O sea, lo que Entonces, después, en el informe que nosotros hacemos sobre precisamente el de la brigada de Abu Hassan al-Marri, planteamos lo que era la información periodística en la cual nosotros estábamos considerando y lo que decía textualmente el texto que nosotros encontramos en este ordenador. Bien, entonces, lo que sabían lo que ustedes tuvieran conocimiento directo de los comunicados de Abu Hassan al-Marri, tanto el del 11 de marzo, que era la primera reivindicación, que yo creo que fue de conocimiento mundial, como la del 17 de marzo, las dos tuvieron conocimiento ustedes por el periódico única y exclusivamente. No, el letrado acaba de decir que hay otro informe, sobre el que acaban de deponer, que es el del folio 59.063, sobre esa cuestión. Dice que usaron la prensa y que además tenían el volcado del ordenador cogido en el registro, incautado en el registro de la calle Villalobos 51, etcétera, lo que está contestando. Sí, pero es que sucede. Pero yo no he dicho eso porque antes he dicho que precisamente el del día 11 la policía británica sí que lo entrega a la embajada española y se remite aquí completo, cosa que no ocurre con el del día 17 porque solo había unas referencias en un momento determinado y porque las brigadas de Abu Hassan al-Marri prácticamente casi nadie creía en ellas en aquella época, y entonces solamente se limitó exclusivamente a unas referencias que salieron en un periódico concreto nada más. La información de ese periódico. Ya la ha contestado, por favor, señor letrado. Sí, pero es que sucede con lo del 17 de marzo, que ustedes dicen que se envía el fax el día... el 17 de marzo se envía el fax de un comunicado que estaba fechado el 15 de marzo al periódico. ¿Ustedes saben si ese periódico ya lo volcó en Internet el día 17 o si lo publicó en papel el día 18, tanto ese periódico como todos los periódicos del mundo? 17, 18 de marzo. Vamos a ver, ¿Pero qué interés tiene ese dato? Le voy a decir el interés. Porque dice que encuentran que el ordenador de Yamal Hamidán él lo baja de Internet el día 19 de marzo. Si ya estaba publicado en la prensa de todo el mundo el día 18 de marzo, lo que estaban analizando era un comunicado en su ordenador que no era diferente al anterior, porque ya estaba publicado en todos lados. Es que no ha dicho lo contrario el deponente, afirma justamente lo que usted está diciendo, claro. Que tenía la noticia de prensa y que además encuentra luego en el ordenador de la calle Villalobos el archivo donde se ha grabado ese comunicado, nada más, y lo que está afirmando, está diciendo que esas son las fuentes de su conocimiento. Pero cuando ya lo baja Yamal Hamidán, ¿ya ha sido publicado en todos los periódicos?
Vamos a ver. Bien, pero ¿cuál es el interés de que haya sido publicado en todos los periódicos? Si está diciendo que sí, está diciendo que ellos lo conocen por la prensa y además porque lo encuentran volcado luego. Bien, el que por lo que yo tengo, es exactamente igual que el que se ha publicado vamos en la a ver, prensa. por lo que yo tengo conocimiento, no se publicó por todos los periódicos. Es más, de los dos que lo reciben, uno no lo publica porque no tenía excesivo interés. Y el otro, de los de Londres, No, sigue. sí, y el otro de los de Londres solamente remitió. ¿Por qué periódico tienen ustedes conocimiento? O sea, dicen, lo conocimos por la prensa. Creo que me parece que estaba en el diario El Mundo esa información que se ha publicado en España. En España, en relación con la de Londres, creo que se tenía también. ¿Y en qué fecha se publicó en el diario El Mundo? Si esa es la fuente en la que ustedes... Pues creo que fue el día 18. Bien, pues ya está la de marzo. El 18 de marzo del 2004. Nada. Y luego tienen ustedes el registro y el volcado. Gracias. ¿Alguna más? 30 minutos de descanso. Perdón. Señoría, con la venia de la sala a través de la presidencia... No contesten de momento hasta que yo se lo diga. Dígame, señor. Simplemente para preguntarle lo que antes no encontraba. Sí. A ver si es cierto o no lo que afirman en el folio 60.791, página 33 de su informe, debajo del epígrafe adquisición del explosivo, donde dice del rastreo de los teléfonos móviles, concretamente las tarjetas SIM adquiridas en el locutorio Yagual Mundo Telecom SL y activadas en Morata de Tajuña, la número 665040605, con posterioridad se constata que es utilizada por Yamal Midán. ¿Esto es cierto? Ya. Roberto, por favor. Bien, usted, contesten, por favor. ¿Lo encuentra? 60.791. En el señor letrado interpreta que de ese párrafo 223 ustedes afirman que el teléfono 665-040605 fue activado en Morata de Tajuña. Eso es lo que dice el letrado, que dice ese párrafo. ¿Ustedes qué tienen que decir eso? Creo que el señor letrado está interpretando mal el párrafo. En el párrafo concretamente se está haciendo referencia que a las 7 tarjetas que fueron activadas, adquiridas en Jamal Mundo Telecom y que fueron activadas bajo la BTS de Morata de Tajuña, del rastreo de llamadas, se ve que tiene contactos con el número 665-040506, que está atribuida a Jamal Midán. Esa es la correcta interpretación de este párrafo. Gracias, señoría. Ay, perdón, tiene que repetir la respuesta porque no se ha grabado. Perdone, por un error mío. Tenía pisado la tecla para que no grabara. Le comentaba al señor letrado que creo que había una interpretación errónea en cuanto al párrafo. En ese párrafo se está refiriendo a que 7 tarjetas de las adquiridas en el establecimiento Jamal Mundo Telecom, del rastreo de las llamadas de las mismas y que esas tarjetas fueron activadas bajo la BTS de Morata de Tajuña, se ve que dentro de ese rastreo de llamadas mantiene contactos telefónicos con la tarjeta de Jamal Midán, la 665-040605. Sí, de acuerdo, señoría. Gracias. Muchas gracias. Ya pueden retirarse. Usted, señora, tendrá que comparecer luego con el otro perito. Gracias. Ya pueden marcharse. 30 minutos de descanso.